Bueno, con el neutro, como yo les dije, no lleva your, lleva use. Entonces va a ser used, use. Como el nominativo, el vocativo y el acusativo en el neutro se copian, van a ser los tres iguales. Y después, ¿sí? Para el resto, para el genitivo, el dativo y el ablativo, vamos a usar your, no usamos use. Solo para el nominativo, acusativo y vocativo. Y en el plural tampoco usamos use del neutro, sino que usamos your, pero vamos a usar la desinencia neutra. ¿Cuál es la desinencia neutra? A, ¿sí? Entonces acá usamos a. Vamos a hacer justiora, justiorum, esperen que me perdí. A, un ius, a, ius, a. Justiora, justiorum, justioribus, justiora, justioribus, justiora. Es difícil decirlo sin escribirlo. ¿Bien? Entonces, así sería la declinación, ¿sí? Para los neutros con use en nominativo, vocativo y acusativo, pero para todo el resto usar your, ¿sí? Hay que acordarnos que en los neutros vamos a utilizar en el plural las desinencias de neutro, ¿sí? Bien. Acá están los superlativos, que no los vamos a leer, ¿sí? Y acá nos va a mostrar las formas particulares de comparativos y superlativos. Hay comparativos, ¿sí? Y superlativos, pero en este caso nosotros vamos a los comparativos, que no son regulares, son irregulares. Por eso tenemos que estudiarnos el cuadrito, no hay otra opción, ¿sí? El cuadrito es el que nos dice cómo se hace el comparativo, el adjetivo. Son 5 adjetivos, ¿sí? Que se presentan mucho constantemente. Son bueno, malo, grande, pequeño y muchos. Bonus no hace bonior como debería ser, hace melior, ¿sí? Entonces hay que estudiarlo de memoria. Malus no hace malior como tendría que hacer, hace peior, peius. Magnus no hace magnior, hace mayor, magius. Y parvus no hace parvior, hace minor, minus. Y multi hace plures, ¿sí? Entonces, eso no lo estudiamos de memoria porque no le podemos agregar el your y el use, sino que cambia completamente la palabra, ¿sí? Esa sería la segunda parte, o sea, los comparativos irregulares, ¿sí? Los comparativos diferentes, los 5 que me tengo que aprender. Después también hay otra irregularidad. Existen algunos, 6 son adjetivos, que terminan en ilis, ¿sí? Pero no importa que sean 6. Ustedes acuérdense, cuando el adjetivo termina en ilis, ¿qué hace? Bueno, va a ser lo siguiente. Por ejemplo, difficilis, ¿sí? Difficilis va a ser difficilior, difficilius, ¿sí? En realidad, en el comparativo no va a tener ninguna irregularidad. En el comparativo va a ser igual, pero cuando después vemos el superlativo nos vamos a dar cuenta que va a tener una irregularidad. Después, los adjetivos terminados en er también forman el comparativo de manera regular, pero después van a formar el superlativo de manera irregular, pero eso lo vamos a ver después. Los adjetivos cuyo positivo termina en dicus o en volus, ¿sí? También ahí sí nos va a cambiar. Este lo vamos a tener que aprender ahora. Todos los adjetivos que terminen en dicus o en volus, como por ejemplo maledicus, beneficus, ¿sí? Van a ser lo siguiente. El comparativo va a terminar en entior o entius, ¿sí? Entior o entius. Entonces ya no es ior solo, sino hay que agregarle ent. No es ius solo, sino que hay que agregarle ent. Maledicus aún, ¿sí? Maledic va a ser la raíz. Le vamos a agregar entior, entius. Maledicentior, maledicentius. Y después se va a declinar igual que los comunes que vimos anteriormente, ¿sí? Con beneficus va a pasar lo mismo. Va a ser beneficentior, beneficentius, ¿sí? Bien, y por último, ¿sí? Vamos a ver los adjetivos que terminan en eus, ius y us. Esos adjetivos van a ser irregulares en el comparativo y en el superlativo. En nuestro caso, en el comparativo, ¿sí?
se van a formar anteponiendo el adverbio magis. Son más fáciles. Si vos ves uno que termina en eus, ius o us, le agrego magis adelante. Por ejemplo, pius. Ya no le tengo que agregar your, ¿sí? Pongo magis pius, que quiere decir más piadoso. Magis quiere decir más. Magis pius. Idoneus, que termina en eus. Magis idoneus. ¿Se entiende? Bien. Esas serían las tres excepciones. Los que terminan en dicus y volus, que hacen entior y entius. Los que terminan en eus, ius y us, que hacen magis, o sea, ponen el adverbio magis adelante y después el adjetivo común. Y la anterior que teníamos en la página anterior, ¿sí? Que son los 5 adjetivos que van a cambiar completamente, que son bonus, malus, magnus, parvus y multi. Después, lo otro que les expliqué es cómo se declina, ¿sí?, un adjetivo en este grado, o sea, cuando agregan your o use. Bueno, simplemente es eso. Otra cosa que les quiero explicar y que lo voy a hacer en el cuaderno, ¿sí?, es lo siguiente. Vamos a tomar un comparativo común, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo. Así les queda bien claro. Vamos a tomar altus, que es fácil. Altus, la raíz va a ser alt, ¿no? Entonces yo quiero formar el comparativo, ¿sí?, de superioridad. Tengo que agregarle your y use. Estoy buscando una virome de color, por eso tardo. Le ponemos your y use para el neutro, ¿no? Entonces esto es para el masculino y femenino y esto es para el neutro. Bien. Si yo quiero declinar primero, vamos a hacer la declinación en masculino, femenino. Primero voy a poner alt. Alt, alt. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo, vocativo. Alt, alt, alt. Bien. Ahora le voy a poner el your, porque es masculino o femenino. Your, 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 your. Y yo les dije que seguía la tercera parisílabo. Entonces las desinencias que yo voy a tener que colocar acá, ¿sí?, van a ser de tercera parisílabo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlas con este color. Altior va a ser your, va a quedar en your, porque se acuerdan que la desinencia de la tercera es variable, o sea que esta es variable. Acá va a ser is, i, variable. O sea que nos va a quedar altior, altioris, altiori, altiorim, altiore, altior. Genial. El plural nos va a quedar parecidísimo. Agregamos your. ¿Sí? Y ahora tenemos que agregar las desinencias de plural, ¿sí?, parisílabos. Es, porque es parisílabo. Perdón, es imparisílabo, ius, es, ius, es. O sea que sigue la tercera imparisílabo. Bien. Y ahora lo que nos va a hacer un poquito más difícil es el neutro, ¿sí? Declinar en neutro. ¿Cómo declino yo en neutro? Bueno, hago lo mismo. Pongo nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo, vocativo. Pongo la raíz. Alt, 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 alt. Bien. Bien. Ahora en vez de poner your, tengo que poner use. ¿Pero en cuáles voy a poner use? Solo en el nominativo, en el acusativo y en el vocativo, porque se copian, ¿sí? Solo en esos tres. En el resto voy a poner your. ¿Sí? Y en esos que puse your, tengo que agregarle las desinencias de la tercera imparisílabo. Genitivo es is, dativo i, acá el acusativo ya lo tenemos, y ablativo e. ¿Bien? Y ahí nos queda el singular. El plural va a tener todo con your, ¿sí? No va a tener use.
Entonces vamos a hacer alt, 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 alt. Y vamos a poner your, que es la característica your. Y acá vamos a poner las desinencias pero neutras. Tercera, imparisílabo, neutro. ¿Cuál es la desinencia del neutro más conocida? La A. ¿Sí? Entonces, nominativo, acusativo y vocativo van a ser con A. Altiora, altiora, altiora. El genitivo, como es de imparisílabo, va a ser ¿sí? El dativo, ius, y el ablativo, ius. Y así nos quedó formado el comparativo de superioridad de un adjetivo común, ¿sí? Los otros ya los vimos a las excepciones. Y lo que yo les quiero explicar es que para el latín nosotros decir la rosa, el pino es más alto que la rosa. Para pasar más alto, ya sabemos que es altior, ¿no? Como pino es masculino, ¿sí? Este es masculino y está en singular. Vamos a poner pinus, que ustedes saben que es pinus. Para pasar más alto, sabemos que es altior. Altior. Altior en este caso, si nosotros analizamos la oración, decimos, el pino es el sujeto. Es el verbo. Más alto, si es el verbo ser, es PSO. Y que la rosa, ahora vamos a ver qué es. Es algo nuevo. El verbo ser nos pide PSO. Entonces, altior tiene que estar en qué caso? Nominativo. Bien. Nominativo singular, porque pino es singular. Entonces, con altior ya estamos bien, que es este nominativo singular. Masculino o femenino. Ahí tenemos pinus altior. Vamos a poner el verbo sum, que tiene que estar en tercera persona singular. Y nos va a faltar acá poner que la rosa. Que la rosa se llama segundo término de la comparación. Es la otra parte con la que nosotros estamos comparando. ¿Se entiende? Esto se llama segundo, que antes no sabíamos, segundo término de la comparación. El segundo término se expresa de dos maneras, chicos. ¿Sí? Dos maneras de expresar el segundo término. Lo podemos expresar con qua más igual caso que el primer término. En este caso el primer término es pino, porque es lo que nosotros estamos comparando. Y la otra forma sería en ablativo. En ablativo solo. ¿Sí? Entonces, dos formas. Con quan le agrego la partícula quan y lo pongo a rosa en el mismo caso que el primer término, o pongo rosa directamente en ablativo. Entonces, vamos a probar la primera. Pinus altior quam, y acá sería rosa, porque tiene que estar en nominativo, porque es el mismo caso que está pinus. O si no, podríamos haber puesto pinus altior. La otra posibilidad era... Y ahí, ¿cuál es el ablativo? A, ae, ae, am, a. Entonces sería rosa. Rosa solo. Pinus altior rosa est. Y eso es el segundo término de la comparación, que era lo que no estaba en el cuadernillo y que yo se los quería explicar, ¿sí? Nada más, eso es todo. Nos vemos la próxima. Cualquier consulta o duda la ponen en la plataforma, no tengan miedo, les mando un beso.